Tengan muy buen día. En esta oportunidad vamos a continuar con el proceso de desarrollo del contenido de la contabilidad gubernamental en El Salvador. Estamos en el tramo 2. En el primer tramo hemos definido el aspecto legal relacionado con las generalidades de su sistema de contabilidad gubernamental, comenzando por la ley AFI y las leyes relacionadas. Ahora vamos con el tramo 2, ya relacionando aspectos directos de la contabilidad gubernamental en su contenido. Nos vamos a ir directamente al artículo 98 de la ley, donde comienza ya con el proceso de descripción y desarrollo del proceso legal y contenido, ¿verdad?, que se relaciona con el subsistema de contabilidad gubernamental. Primer elemento que definimos es la descripción que se define para el subsistema. Nos dice el artículo 98 que el subsistema de contabilidad gubernamental es el elemento integrador del SAFI. Esta conceptualización es muy importante porque, de acuerdo a esto, la contabilidad gubernamental es quien de alguna manera registra y recibe, ya como usuario final de la información de todos los entes relacionados de los procesos financieros de la entidad. O sea que en la contabilidad es donde llega todo lo que se debe registrar en la entidad. En el aspecto de integrador es que las operaciones de presupuesto, tesorería, de inversión y crédito público deben estar relacionados con la contabilidad en forma directa. De lo contrario está incompleto. Así que en base a este sistema, la contabilidad gubernamental integra todos esos recursos. Luego nos habla de que este subsistema está constituido por un conjunto de principios. Ya más adelante vamos a ver los elementos que por qué habla de los principios. Normas, tenemos normas generales y específicas, y procedimientos técnicos. Tenemos procedimientos para el control de diferentes recursos institucionales, como puede ser los procedimientos para el registro del activo fijo, procedimientos técnicos para el registro de los impuestos, procedimientos relacionados con el registro de intangibles. Ahí hay todo un proceso, ¿verdad?, que describe cómo los contadores deben de aplicar ese conocimiento. Entonces todos estos elementos nos ayudan a recopilar, registrar y procesar y controlar en forma sistemática toda la información referente a las transacciones del sector público expresables en términos monetarios. O sea, aquellos registros, aquellas operaciones que se desarrollan en el sector público deben de llegar a la contabilidad gubernamental para que la entidad sea transparente en todas sus operaciones y no se dejen transacciones fuera de la contabilidad. Eso es un elemento que consideran mucho las auditorías porque verifican todos los cheques, todas las remesas, todos los egresos que han habido en las entidades y verifican que tengan su registro contable con documentación original y realizadas en su momento. Y el último elemento es que provee información sobre la gestión financiera y presupuestaria. La contabilidad gubernamental, por estar, digamos, definida que tiene que registrar todos los procesos y operaciones, pues de alguna manera ya al final su producto son los estados financieros. Entonces sus 4 estados financieros están ahí, de alguna manera reflejando esos registros individuales que se desarrollaron a través de cierto periodo. Entre esos estados financieros, ¿verdad?, tenemos el estado de ejecución presupuestaria, el estado de rendimiento económico, el estado de situación financiera y el estado de flujo de fondos. Y así, como vemos, este gráfico nos muestra cómo se integran. El presupuesto es el elemento de entrada de la información a la gestión financiera. Pues el presupuesto, con sus operaciones de registro del compromiso presupuestario, hace la reserva, como dijimos al inicio, de los recursos presupuestarios. Luego, ya cuando se realiza la operación, la tesorería hace el proceso
de registro de las obligaciones, con lo cual se afecta el compromiso presupuestario, y luego la contabilidad valida o devenga esos registros que tuvieron paso por presupuesto y la tesorería. Entonces, a contabilidad es donde llega toda la información final, que es donde debe de estar el archivo, ¿verdad?, documental original, que de manera confiable va a disponer para los revisores externos, ya sea de la Corte de Cuentas, auditoría interna, así como los auditores externos. Tenemos objetivos del subsistema de contabilidad gubernamental, para lo cual tenemos el primero, que es establecer, poner en funcionamiento y mantener en cada entidad un modelo específico y único de contabilidad que integre las operaciones financieras e incorpore los PCGA aplicables al sector público. Bueno, como vemos, aquí hay un elemento bastante llamativo que nos habla de que, bueno, primero, que vamos a tener en cada entidad del sector público un modelo específico y único de contabilidad. O sea que va a ser una contabilidad única y no van a haber dualidad de registros. Pero lo que aquí llama la atención es que la contabilidad en El Salvador todavía se registra bajo los principios generales, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Como sabemos, en el sector privado desde hace mucho tiempo se aplicaron las normas internacionales de contabilidad y ahora, ¿verdad?, las normas internacionales de información financiera, pero el sector público todavía aplica los PCGA, los cuales rigen, ¿verdad?, los criterios técnicos que va a aplicar el contador en el registro de las operaciones. Ya para el 2021 esperamos ya se aplique el nuevo modelo de contabilidad en El Salvador, el cual ya estaría aplicándose la NIF, la NIC-SP, Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público. Así que bueno, ya los PCGA pasarían a la historia y ya iríamos enfocados a normas internacionales, pero eso todavía, bueno, está en proceso. Otro objetivo es proveer información de apoyo a la toma de decisiones. La contabilidad gubernamental, por ser el consolidador de la información, pues define información oficial para los usuarios, ¿verdad?, para el Ministerio de Hacienda, para los organismos internacionales que necesitan información, pues ese es el dato que sale, ¿verdad?, oficialmente de los estados financieros generados primero por las instituciones y luego por el Ministerio de Hacienda. También otro objetivo es obtener de las entidades y organismos del sector público información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable. Aquí es donde ya entra en juego, ¿verdad?, las potestades que tiene la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para exigir y para normar las operaciones financieras en el sector público de manera que se hagan en manera oportuna, que sea aplicada en base a los criterios definidos por la Dirección General, que los cierres y los registros se realicen a la fecha, de manera que se pueda generar con esas cuatro características. ¿Cuál es la cuarta? Bueno, debido a que la contabilidad gubernamental se aplica, ¿verdad?, de manera estándar, no importa en qué entidad sea, con las mismas cuentas y, bueno, considerando los mismos criterios del contador, esa lógica nos va a llevar que al consolidar la información en la Dirección General va a ser un elemento, ¿verdad?, de rendición de cuentas ya en el proceso de consolidación del Estado. O sea que al tener una uniformidad de criterios, pues todos los recursos que se consoliden están uniformemente elaborados. Tenemos algo muy importante y definitivo en el artículo 100, en donde nos habla de la característica del subsistema de contabilidad gubernamental, la cual tiene dos grandes conceptos, en donde el primero es la centralización de los registros básicos a nivel institucional o fondo legalmente creado conforme lo determina el Ministerio de Hacienda. Aquí ya va enfocada, ¿verdad?, con la naturaleza de creación del SAFI. La Dirección General va a emitir las normas. Las entidades del sector público ya toman el rol protagónico en el registro de las operaciones. Ahí se hacen todas las transacciones monetarias y ahí mismo se registran.
Para eso las entidades disponen de sistemas informáticos. Bueno, tenemos el oficial que se llama SAFI, versión 1, en donde pues ahí se registran todas las operaciones institucionales. Hay ciertas instituciones que de alguna manera el SAFI es bastante básico para ellos, entonces han armado sistemas contables más integrados con las operaciones institucionales. Por ejemplo, tenemos el Seguro Social, el IPSFA, la CEL, Fonavipo, que tiene un híbrido, y así algunos que de alguna manera tienen integradas las operaciones de almacenes, activos fijos y las transacciones financieras, para lo cual pues lo que hacen luego es convertir, ¿verdad?, esa información generada internamente ya con los códigos para integración a la contabilidad gubernamental. Eso sí, ¿verdad? La característica inicial es que se van a registrar las operaciones en las entidades. Acordémonos que esto viene con la filosofía antigua, que antes del SAFI no se llamaba Dirección General de Contabilidad Gubernamental, sino que se llamaba Contabilidad Central. O sea que en esas oficinas se registraban todas las operaciones del sector público. Entonces ya con esta nueva modalidad, con esta nueva filosofía, ya enfocaron directamente en que en las entidades iban a registrar las operaciones. Y ya viene el segundo elemento, la centralización de la información financiera para efectos de consolidación contable en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Bueno, a través del tiempo han existido diferentes formas de remisión de la información financiera a la Dirección General. Primero era mediante disquetes, aquellos disquetes de 1.44 megabytes. Luego ya vinieron los CDs o memorias USB, cuando las entidades utilizaban el SIGG MH. Ya cuando vino la implantación del software SAFI a partir del 1996 en adelante, entonces aquí ya todo se hace mediante terminales en las entidades, y a la base de datos estaba en el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, ya era automático el proceso. Ya las entidades ya no tenían las bases de datos como en el SIGG MH, que en cada computadora estaba la memoria de datos. Aquí ya con el SAFI, pues toda la información estaba centralizada en los servidores del Ministerio de Hacienda, y los contadores registraban en terminales, ¿verdad? Para lo cual hubo una fuerte inversión. Entonces, la información se centraliza en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para el proceso de consolidación. Más adelante, cuando veamos los procesos técnicos, vamos a ver hasta qué nivel las entidades mandan la información al Ministerio de Hacienda. O sea que, bueno, el catálogo de cuentas contables tiene 8 niveles de cuentas y subcuentas. Ya vamos a ver, cuando veamos los procesos técnicos, hasta qué nivel se envía la información al Ministerio de Hacienda para que se tomen datos estándares en todas las entidades del sector público. Y así, esta característica es muy básica, ¿verdad? Que las entidades van a registrar sus operaciones propias y luego remiten la información para que el Ministerio de Hacienda consolide. Hay otro elemento muy importante, que es la estructura del subsistema de contabilidad gubernamental, que nos dice que este subsistema debe ser integral, único y uniforme. Integral va referido a que toda la información financiera debe de registrarse, no debe quedar nada extracontable. Y aquello que va a quedar extracontable, pues, es observado por las auditorías. Único es que todas las transacciones van a ser registradas en el software o en el sistema contable oficial, autorizado por la Dirección General. No va a haber una contabilidad doble. Todo debe hacerse bajo un mismo software. Uniforme. Aquí nos referimos a que todos los contadores del sector público van a aplicar los mismos criterios técnicos. Van a aplicar los mismos principios, las normas generales, normas específicas y procedimientos para un mismo tipo de operación. Esto le va a permitir a la Dirección General consolidar información fiable, que tenga los mismos criterios. Luego tenemos el artículo 102, que nos habla de cuáles son los elementos básicos del subsistema de contabilidad gubernamental.
nos dice primero que es el conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, ¿verdad?, que van a regir este proceso. Acordémonos que la contabilidad gubernamental, como ya lo vimos, se rige en este momento por PCGA. Entonces tenemos un conjunto de principios, que ya lo vamos a ver más adelante, que de alguna manera son la base de toma de decisiones y de criterios técnicos del contador. Tenemos las normas, como ya hablé anteriormente, normas generales y normas específicas de la contabilidad gubernamental, que ya lo vamos a ver también, así como los procedimientos técnicos, que estos ya son detalles, ¿verdad?, de cómo el contador va a realizar los registros sobre determinadas transacciones u operaciones en el sistema contable. Tenemos el punto B, que es la contabilidad específica de las entidades del sector público, es otro elemento. O sea que los contadores son los generadores de la información contable. La dirección general no va a registrar, solo va, más adelante vamos a ver, que nos habla aquí en el literal C, la consolidación de la información financiera. Como conocemos algunos contadores, en el proceso de consolidación, ¿verdad?, existen ciertas etapas para llegar a la información definitiva, que es la integración, ¿verdad? Luego vamos al ajuste de cuentas, para luego ya quedarnos con la información ya neta. Y luego el literal D nos habla que los informes, o sea, otro elemento, los informes de análisis financiero contable. Luego de hacer el proceso de consolidación, en la dirección general, ¿verdad?, se emiten las notas correspondientes a los estados financieros generados mediante diferentes modalidades, por áreas de gestión, por fuentes de financiamiento, por agrupaciones operacionales. Entonces, cada uno de ellos, ¿verdad?, el Ministerio de Hacienda hace los correspondientes análisis. Luego vamos con el artículo 103, que nos habla de los principios de la contabilidad gubernamental. Como vemos, desde la ley está ahorita definido que la contabilidad gubernamental se va a llevar en base a principios. Esto, bueno, de acuerdo a algunos, pues tuvo que haberse dejado en los procedimientos ya de manuales técnicos, no en la ley, porque ahorita para echar a andar las normas internacionales, pues debe de irse a modificación esta ley. Entonces nos habla que las normas de contabilidad gubernamental estarán sustentadas en los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues y por lo menos con los siguientes criterios. Y nos menciona 3 principios, ¿verdad? Los que conocen la contabilidad antigua conocen los principios, ¿verdad? Ya los contadores nuevos, pues ya una vez han aprendido ya las normas internacionales. Entonces primero nos habla de el principio de medición económica. Y este principio se refiere, ¿verdad?, a que se debe registrar con imparcialidad todo recurso y obligación susceptible de evaluar en términos monetarios, los cuales, bueno, se van a reducir a un componente. Los componentes heterogéneos se convierten a una expresión común, lo cual es la moneda de curso legal. O sea que con la medición económica nosotros convertimos, por ejemplo, los activos fijos, las existencias, todas las operaciones no monetarias, la convertimos a un resultado que es su equivalente en la moneda de curso común. O sea, no podemos registrar en la contabilidad la existencia de 50 remas de papel o de 3 vehículos. No, vamos a poner cuánto valen esas remas de papel y cuánto valen esos 3 vehículos. Luego tenemos el siguiente principio que nos menciona la ley, es las provisiones financieras. Aquí nos habla que la contabilidad gubernamental reconocerá la incorporación de métodos que permitan expresar los recursos y obligaciones lo más cercano al valor de conversión. Esto nos refiere a la elaboración de ajustes. En este aspecto vamos enfocados a aplicación de procedimientos, ¿verdad?, de depreciaciones de activos, amortizaciones de arrendamientos, amortizaciones de anticipos, amortizaciones de pagos realizados anticipadamente. O sea que vamos, bueno, también la aplicación de ciertos ajustes a los inventarios, ¿verdad?, a las cuentas por cobrar. Eso hace que todo sea ajustado a una fecha determinada. El vehículo que compramos hace un año, hay que aplicarle depreciación para que tengamos un valor real a la fecha y la contabilidad gubernamental lo exprese. Eso es provisiones financieras.
en la contabilidad de las normas internacionales pues tiene otro concepto, pero aquí en la contabilidad gubernamental a eso se refiere, a la realización de ajustes periódicos para expresar a una fecha determinada el valor real de los bienes o recursos. La tercera norma es la dualidad económica. Aquí nos habla de que la contabilidad gubernamental reconocerá la igualdad, ¿verdad?, entre los recursos disponibles y las obligaciones. Esto se refiere, ¿verdad?, a la partida doble, en que no hay cargo sin abono, en que todo recurso tiene su obligación, que es lo que lo financió, y así tenemos esos tres grandes principios que de alguna manera son un ejemplo de cómo se registra en la contabilidad gubernamental. Como sabemos, los principios están inmersos en las normas internacionales, ¿verdad? Por lo tanto, siempre se aplican esos criterios en la práctica. La Dirección General actualizará, ¿verdad?, y difundirá periódicamente los PCGA que considere aplicable al sector público. Acordémonos que estos principios, ¿verdad?, se han como tropicalizado a su aplicación al sector público, pero con igual significado. Así que si hay algún registro que en algún momento, ¿verdad?, se hubiera aplicado, pues la dirección lo iba a considerar. Vamos al artículo 104, que nos dice sobre la unidad de medida para el registro. Nos habla, la contabilidad gubernamental se llevará en moneda de curso legal, sin perjuicio que excepcionalmente el Ministerio de Hacienda autoriza emplear algunos registros en moneda extranjera. Bueno, actualmente, ¿verdad?, nuestra moneda de curso legal, oficialmente, o por lo menos que las bases de datos de los sistemas tienen, es el dólar de los Estados Unidos de América. Aunque la ley de integración monetaria habla del colón y del dólar, pero oficialmente a nivel de gobierno se ha considerado, bueno, y a nivel creo general, se ha considerado llevarlo en dólares de los Estados Unidos de América, aunque oficialmente pudiéramos llevarlo en las dos monedas. Pero por la facilidad, ¿verdad?, de los sistemas, acordémonos que cualquier utilización de otros parámetros, pues los sistemas deberían estar adaptados. Hay entidades del sector público que tienen contratos de préstamos con países europeos o de Asia. Entonces los intereses se los cobran con esa moneda. Por lo tanto, a nivel interno tienen convertidores que les permiten calcular a determinada fecha los intereses relacionados con esos pagos. El artículo 105 nos habla de la competencia de la Dirección General. Aquí vamos a verlo cada uno así a grosso modo, para que no nos resulte tan cargado esta temática. Primero dice, proponer al ministro de Hacienda los principios y normas generales que regirán la contabilidad gubernamental. Como dijimos cuando vimos las características del SAFI, que el Ministerio de Hacienda es el encargado directo de formular aquellos criterios que se van a aplicar en el aspecto práctico de las entidades del sector público. Por lo tanto, la Dirección General, como parte integrante del SAFI, tiene esa potestad única, ¿verdad?, a nivel de contabilidad, de ser quien emita los principios y normas generales de las instituciones del sector público. Punto 2. Establecer las normas específicas, plan de cuentas y procedimientos técnicos, así como determinar los formularios, libros y tipos de registros y otros medios para llevar la contabilidad. Actualmente tenemos el catálogo de cuentas del sector público, el cual es el catálogo maestro del cual las entidades extraen su propio catálogo de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones. Las normas específicas, bueno, ya están detalladas y las cuales pues son la guía para que las entidades registren sus operaciones. Los procedimientos técnicos también, en algún momento existen nuevas transacciones, nuevas operaciones, entonces el sector público o las entidades necesitan, entonces se lo piden a la Dirección General. También, ¿verdad?, habla de los formularios, libros, tipos de registro. Eso ahora, como ya lo llevamos sistematizado, ¿verdad?, en el SAFI, ya por default, tomando estos criterios, se han definido ahí las características y las entidades, pues, por utilizar dicho software, las retoman. Entonces, su contabilidad va en ese sentido de que no se les va a aprobar registros o libros, sino que al adoptar el software oficial, pues, automáticamente aplican los criterios definidos en esta norma. Tercero, analizar, interpretar e informar de oficio o a requerimiento de los entes contables interesados respecto a consultas relacionadas con la normativa contable. Hay muchos elementos que es necesario aclarar. Entonces, en algún momento, pues, las entidades van a aplicar algunos criterios
que tienen cierta duda. Veamos. Por ejemplo, cuando se aplicó la retención del 1% de IVA, por ser un proceso que todas las entidades debían aplicar, entonces la Dirección General emitió las normas relacionadas con la aplicación del 1% y cómo iba a ser. Eso se consideró de aplicación general, por lo tanto no fue necesario que cada entidad lo pidiera. Se aplicó a nivel general, entonces eso fue de oficio. Pero hay muchas consultas de las entidades, como por ejemplo cuando en el sector público se comenzó a aplicar el proceso del concepto de la titularización de activos. Ahí sí fue necesario que la Dirección General emitiera criterios particulares u opiniones, porque sí, las entidades hicieron la pregunta en forma individual. Entonces la Dirección General emitió los procedimientos técnicos relacionados al tema y se los remitió a la entidad que lo solicitó. Aunque después esos mismos criterios fueron retomados por otras entidades. Cuarto punto. Aprobar los planes de cuentas y sus modificaciones de las instituciones del sector público, formulando observaciones. Bueno, aquí este proceso es realizado al inicio cuando una entidad se implementa. Por ejemplo, una de las últimas entidades, que es la Dirección Nacional de Administración de Bienes, esa entidad, en su inicio, el contador nombrado tuvo que haber tomado el catálogo general o el catálogo maestro y extraer aquellas cuentas que le iban a afectar en sus operaciones y remitirlo con el supervisor contable asignado, y el contador iba a verificar y, de acuerdo al conocimiento sobre las operaciones que iba a realizar esa institución, se la valida. Y si no, dice aquí la norma, ¿verdad?, que se los debe observar sugiriendo, ¿verdad?, nuevas cuentas, porque a veces, acordémonos que todo cargo tiene su abono. Por lo tanto, si se carga una cuenta, se debe de considerar por default la contracuenta. Entonces, eso es el papel de la Dirección General, de aprobar esos planes de cuentas a las entidades que nacen, ¿verdad?, y que tengan de alguna manera que ser autorizadas. Aquí habla también de las modificaciones. Hay muchas veces transacciones que son nuevas en algunas entidades y no está ese listado de cuentas en el catálogo oficialmente aprobado al inicio. Entonces, a través del tiempo se emiten o se hacen los registros de nuevas transacciones. Por lo tanto, es necesario que la Dirección General les actualice el catálogo institucional con nuevas cuentas. Y el último, mantener registros destinados a centralizar y consolidar los movimientos contables. Bueno, esto ya se refiere a la consolidación de la información financiera que las instituciones operativizan y en la Dirección General se consolidan. Otro, realizar el seguimiento contable respecto al manejo del patrimonio. Aquí hay un elemento bastante básico que la Dirección General, entendiéndola como el contador o la contabilidad del Estado, pues ya refiriéndonos a ella como en el comparativo de una contabilidad de la institución, en las instituciones realizan, por ejemplo, los procesos de depreciación, de registro de los activos, y así a nivel general. Entonces, la Dirección General también tiene que desempeñar ese papel del controlador de los activos del Estado. Por lo tanto, hay oficinas responsables en la Dirección General que llevan ese cálculo o ese control de los bienes del Estado, para lo cual se les solicita a las entidades que llenen, ¿verdad?, formularios en sistemas para que actualicen periódicamente las nuevas adquisiciones y cómo van registrándolos, dónde está su ubicación y todo eso. Otro, proponer al ministro de Hacienda e implementar las políticas generales de control interno. Acordémonos que, de acuerdo al artículo 19 de la ley AFI, ¿verdad?, se debe de establecer en las entidades del sector público el archivo institucional, para lo cual van a estar 5 años, ¿verdad?, la documentación contable y 10 años los registros. Por lo tanto, la Dirección General debe de velar por ese cumplimiento y para eso ha emitido, ¿verdad?, las normas de control contable. Otro, ejercer en la institución del sector público la supervisión técnica. Existe en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, ¿verdad?, el Departamento de Supervisión, el cual verifica periódicamente y en línea y presencialmente las operaciones que realizan las entidades del sector público. ¿Eso para qué? Para servir de apoyo en algún momento tengan duda los contadores sobre algún registro realizado. ¿Y esto qué conlleva? A que cuando se realice al final de año la liquidación de cuentas, no se tengan errores, digamos, o malas anotaciones a través del año, porque
habría un atraso. Entonces, al existir la supervisión técnica, en el transcurso del año se van solucionando algunos elementos que pues exista duda sobre su registro o falta de registro de algunas operaciones, ¿verdad? Eso conlleva a que haya un contacto directo entre la Dirección General y los contadores de las instituciones. Otro, preparar estados financieros e informes periódicos relacionados con la gestión financiera y presupuestaria del sector público. Bueno, aquí ya existen los informes semestrales y los informes anuales sobre el avance de la ejecución del presupuesto, sobre los resultados del patrimonio. Otro, impartir instrucciones sobre la forma, contenido y plazos para la presentación de los informes que deben remitir las instituciones en el sector público. Aquí va relacionado con la información que van a enviar mensualmente, ¿verdad?, a la Dirección General en base a los formatos. En junio y en diciembre tienen que enviar también la información relacionada a la consolidación. Y por último, preparar anualmente el informe correspondiente a la liquidación del presupuesto y el estado demostrativo de la situación del sector, del tesoro público y del patrimonio fiscal. Aquí nos habla sobre el informe de la gestión financiera que se tiene como plazo entregarlo el 31 de marzo del siguiente año. Y esto es definido por Constitución de la República. Por lo tanto, el ministro de Hacienda es el responsable de entregar a la Asamblea Legislativa ese informe. Y pues tiene su sanción, porque si el ministro de Hacienda no entrega al 31 de diciembre ese informe a la Asamblea Legislativa, dice que debe ser sustituido, destituido. Por lo tanto, es como un punto de honor para la Dirección General emitir ese informe de consolidación de todas las transacciones del año anterior oportunamente. Ahora vamos con el artículo 106, idoneidad de los funcionarios y personal. Los funcionarios y personal del SAFI, o sea, todos los 4 subsistemas, deberán tener la idoneidad profesional para el desempeño de su cargo. En donde ya dice que el Ministerio de Hacienda va a tener que aplicar aquellos requisitos que se deben de cumplir. Aquí ya se cursa, por ejemplo, el curso de contabilidad gubernamental, las capacitaciones de presupuesto y de la tesorería para que cada uno ejerza oportunamente y de una manera eficiente sus funciones. El artículo 107 nos habla del formato y contenido. Que la Dirección General va a establecer el formato de los estados financieros. Esto ya está definido, por ejemplo, en el software informático SAFI. Ya está la estructura. Y para los que no lo conocen a nivel de sistema, pues en el manual técnico SAFI está definido ahí los estados financieros básicos, como su estructura, de manera oficial. Artículo 108. Aquellos estados financieros, ¿verdad?, que emitan las entidades del sector público, tienen, ¿verdad?, obligatoriamente tienen que haber incluido todas esas transacciones que sean medidos monetariamente, por supuesto. De manera que, pues, sea, como decía, uno de los principios sea integral. Los informes financieros, ¿a qué se refiere? ¿Qué? Aquí habla a nivel ya de las entidades, ¿verdad? Que las unidades financieras, en este aspecto la contabilidad, va a ser estados financieros para su uso interno, para la dirección y para la Dirección General de Contabilidad. O sea que en algún momento los estados financieros son bastante técnicos. Por lo tanto, si la administración superior necesita información contable, pues el contador la puede confeccionar en base a los usuarios de dicha información. Puede generarlos por grupo, por cuenta, por su cuenta. Puede integrar datos similares de manera que sea entendible por dichos usuarios. No necesariamente tiene que divulgarse todo de acuerdo al formato de la Dirección General, sino que debe adecuarse dicha información a dichos usuarios. En cambio, para remitirlo a la Dirección General, ahí sí, ya son los formatos oficiales que se han establecido por dicha dirección. Artículo 110. Aquí ya habla del proceso de consolidación. ¿Cuáles son las etapas que hace la Dirección General? A través del año, después de cada cierre mensual, el Departamento de Consolidación de la Dirección General pues se encarga de integrar los datos al sistema consolidador. Eso se refiere a la percepción. Clasificación, ya de acuerdo al catálogo de cuentas, está uniformado con los recursos y obligaciones. También habla ya, ¿verdad?, ya cuando estamos ya verdaderamente llevando el proceso de consolidación definitivo, la eliminación de movimientos interinstitucionales. Esto se refiere a que
hay transacciones dentro del propio gobierno que no necesariamente significan entrada o salida de recursos. Veamos el ejemplo. Las transacciones de transferencias que le hace el Ministerio de Hacienda a un ministerio. Esa transacción de salida de dinero del Ministerio de Hacienda y entrada al ministerio se eliminan porque son operaciones internas. Es como que yo me sacara dinero de una bolsa y me la llevara a otra. O sea, no generó una entrada o salida real de recursos, sino que simplemente hubo un movimiento interno entre el gobierno. Igual sucede cuando un ministerio le transfiere dinero a una entidad descentralizada. Por ejemplo, que el Ministerio de Turismo le transfiere recursos al Instituto Salvadoreño de Turismo. Esa transacción también es eliminada con respecto a este proceso de consolidación. ¿Cuáles son los que se dejan? Bueno, los ingresos que se generan por el cobro de impuestos. Y los egresos, bueno, cuando ya le pagamos a un proveedor. Eso sí son operaciones reales, pero aquellas transacciones y operaciones de ingresos y gastos entre entidades del sector público se eliminan en este proceso de consolidación. Bueno, ya se procesan luego los datos, ya digamos como netos, para que salgan los estados financieros ya definitivos. Luego tenemos el artículo 111, ¿verdad? Ya como último artículo, en el cual nos define la presentación de la información a la Dirección General. Nos habla que al término de cada mes, o sea que el cierre contable debe ser realizado el último día, el 30 o el 31, dependiendo cuál sea el mes. En esa fecha tiene que haberse hecho el registro último de las operaciones. Porque, de acuerdo a las normas, ¿verdad? El contador debe de registrar diaria y cronológicamente las transacciones. Por lo tanto, al final de mes ya no tienen que haber transacciones acumuladas. Entonces dice que al final de cada mes las UFIs prepararán la información que haya dispuesto la Dirección General. Y la enviarán dicha información dentro de los 10 días del siguiente mes. Bueno, cierran y ya pues se quedan imprimiendo, firmando, explicando internamente y tienen 10 días para remitir la información. Muchas entidades en la actualidad lo que hacen es en esos 10 días hacer el cierre, pero de acuerdo a la ley debe hacerse al término de cada mes y tiene 10 días para enviarla. Pero hay cierta práctica que aún la tolera la Dirección General, porque cuando las instituciones envían la información ya el día 11 sí les pone observación, pero si la envían antes del 10 no pone observación, aunque no hayan cerrado el 30, pueden haber cerrado el 6, el 7, aún el mismo 10 cierran, pero no pone observaciones por no haber cerrado. Sí pone observaciones por no haberla remitido oportunamente, porque acordémonos que la información se envía en forma física. Los estados financieros firmados por el contador y el jefe financiero. Todavía no existe la digitalización como para remitirla de manera electrónica. Por lo tanto, la información física es la que cuenta, la nota de remisión que llega a la Dirección General. Bueno, muchas gracias.